Yo quiero conocer a Jesús. El discernimiento espiritual. Y quiero que vaya conmigo al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 5 y versículo 14. Hebreos capítulo 5 y versículo 14. Quiero que podamos estar todos en la cita. Hebreos 5, 14. Escucha lo que dice. ¿Cuántos están ahí? Esperemos que todos estén en la cita para comenzar a desarrollar este tema. Y tomo como base Hebreos capítulo 5, versículo 14. ¿Cuántos están ahí? Dice la palabra del Señor. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para que con lo que el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Está hablando a poner comparación en la alimentación y habla de un alimento sólido. Vemos que el niño cuando está recién nacido no se le puede dar alimento sólido sino leche, porque no está maduro, su cuerpo, sus vías digestivas no están preparados y que hay que darle ¿qué? Alimento líquido. Pero acá habla de una persona que ha alcanzado madurez y tiene la capacidad de poder desarrollar algo maduro. Y aquí dice la palabra de Dios que tiene la capacidad de poder separar entre lo que es bueno o es malo. Lo que hablaba manera de introducción, que lo que venga, yo tengo la capacidad en Dios de poder decir esto viene de parte de Dios. Amén. O poder decir esto no viene de parte de Dios. A veces nosotros le damos entrada a nuestra casa cosas sin saber que vienen disfrazadas. Nos estamos cuidando de que Satanás no se meta y a veces sutilmente se mete. Y cuando nosotros damos rienda suelta y dejamos que algo entre nuestra casa, nos va a perjudicar. Pero cuando tú tienes discernimiento, tú puedes decir, quieto en el nombre de Jesús. Amén. Y voy a hablar y desarrollar este tema. Y voy a definir qué es discernimiento espiritual. ¿Qué es discernimiento espiritual? Discernimiento espiritual es la habilidad de poder percibir, de definir entre la verdad y el error, lo bueno y lo malo. El discernimiento es el proceso de hacer distinción cuidadosamente en nuestra mente sobre la verdad. En otras palabras, la habilidad de pensar con discernimiento es sinónimo de habilidad de pensar bíblicamente. Lo que yo escuche, lo que yo veo, tengo que filtrarlo por la palabra de Dios. Amén. Quizás algunos argumentan que esto es bueno y quizás dan sus razones porque es bueno y quizás convencen a otros, quizás engañen a otros, pero cuando tú lo filtras por la palabra de Dios, tú vas a poder decir esto es bueno o esto es malo. Usted ha escuchado a alguien diciendo razones mentirosas por las cuales se puede hacer o practicar algo. Y los argumentos que dicen aparentemente son buenos, pero cuando tú lo filtras por la palabra, tú puedes decir, esto no viene de parte de Dios. Aunque se escuche bueno, no vienen de parte de Dios. Hay cosas que se suenan bien, pero no están hechas al diseño que Dios creó para nosotros. Y este diseño está en la palabra del Señor. La Biblia dice, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. A los que anotan, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Escuche cómo la Biblia dice que yo tengo que tener discernimiento, porque a veces ocurre algo que por el internet, por los medios de comunicaciones, sale alguien hablando y a veces no examinamos lo que estamos recibiendo. Muchas veces nosotros adoptamos, decimos, hacemos parte de nuestra cultura, de nuestra costumbre algo, y nosotros decimos amén y empezamos a practicarlo. Y lo que el hombre siembra, eso recoge. Sea bueno o sea malo. Y la Biblia dice que yo tengo que revisar, yo tengo que escudriñar si lo que yo estoy recibiendo, si la invitación, lo que me están dando, viene de parte de Dios. Yo tengo entonces que ¿qué? Revisar. Compartí a domingos anteriores de revisar. Nosotros revisamos todo. Nosotros vamos a comprar una camisa y la revisamos que no esté rota,
que no esté manchada, que no le falte botones. Usted va a comprar arroz y ¿qué hace? Lo mira. O sea, nosotros revisamos todo. Y a veces cuando se trata de la parte espiritual, nosotros no revisamos. Y muchas veces adoptamos y decimos amén. Y eso va para el perjuicio de nosotros. Yo tengo entonces que según la palabra de Dios, yo tengo que revisar. Nosotros vemos en el caso, Mateo capítulo 6, versículo 23. Jesús reúne a los discípulos. Mateo 16, 23. Jesús reúne a sus discípulos y le habla del plan de redención. Le dice, es necesario que yo vaya a Jerusalén, sea golpeado, sea maltratado, me ponga una corona de espinas y yo muera por ustedes. Y estaba hablando del plan de redención. Gracias a ese plan de redención, nosotros somos salvos. Podemos orar por sanidad y por liberación. Amén. Gracias a ese sacrificio. Cuando Jesús lanza el plan de salvación, el diablo a través de Pedro, Satanás, a través de Pedro, lo llevó aparte y le dijo, Señor, que nada de esto malo te acontezca. Fíjate, Jesús lanzando el plan de salvación, por el cual nosotros tenemos razón de estar en este lugar, porque Él murió y resucitó al tercer día. Amén. Y Él cuando lanza el plan, Satanás se filtró y le dijo, Señor, que nada de esto malo te acontezca. Jesús no habló a Pedro, sino que le habló a ¿quién? A Satanás. Eso se llama ¿cómo? Discernimiento. Jesús estaba lanzando el plan. Este plan de salvación no se hizo improvisamente, no se improvisó, sino que cuando Adán pecó y Eva, que son lanzados, echados fuera de la ley, el Señor mandó la palabra. Génesis 3:15 le dijo que un hombre nacerá y nos dará la redención. Fíjate que no fue algo improvisado. Desde el mismo Génesis se habló de la venida, de lo que Cristo iba a hacer en la cruz por nosotros. Y cuando Satanás escuchó esto, dijo, Señor, que nada de esto malo te acontezca. Jesús no habló a Pedro, le dijo al que estaba a través de Pedro. ¿Se llama cómo? Discernimiento. Le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. No pone la mirada en las cosas de Dios, sino la del hombre. ¿Cómo pudo discernir? Quizá alguien te viene a decir algo y tú tendrás la capacidad, si lo que te está diciendo, ¿quién te está hablando? Así es. Si lo que te están diciendo es para desviarte, si lo que te están diciendo es para traer perjuicio a tu vida, y tú no vas a ver la persona que está ahí, sino el que está a través de esa persona. ¿Se llama cómo? Discernimiento. Satanás lo trató de hacer con Jesús, cuanto más con nosotros. Y yo tengo que tener la capacidad de poder discernir lo que está pasando. Dicen amén. Amén. Discernimiento espiritual tiene que ver con madurez espiritual. La persona madura puede desarrollar un discernimiento espiritual. La persona que está madura. La persona madura no es que tenga 30, ni 20, ni 50 años en el evangelio. La madurez espiritual no tiene que ver cuánto tú sabes de la Biblia. Hay gente que conoce la Biblia, pero es inmadura espiritualmente. Así es. Así es. Madurez espiritual tiene que ver con lo mucho o lo poquito que tú sepas, lo pongas en práctica. Amén. Cuando tú pones en práctica la palabra de Dios, tú eres una persona madura. Repito, hay gente que tiene la pared llena de títulos de teología, pero al momento de accionar es una persona inmadura. No vive la palabra de Dios. Entonces yo tengo que tener madurez, el poder poner en práctica la escritura. La Biblia dice que tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra. Eso te proporciona a ti madurez. Así es. Personas con 30, 40 años y son inmaduras. Cualquier cosa lo desinfla, cualquier cosa los pone a renegar de Dios. Eso no es madurez espiritual. Cuando viene una situación, tú conoces que Dios está contigo. Amén. La Biblia dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Dios proporcionará que lo que viene para mal, Dios lo acontezca para bien tuyo. Esa es madurez espiritual. Y el discernimiento espiritual tiene que ver con una persona madura. Cualquier cosita yo no oro más. Cualquier cosita yo no voy más a la iglesia. Yo no voy a creer más. Personas inmaduras, tú tienes que tener la suficiente carácter para poder seguir adelante, que Dios está contigo. Número 2, tiene que ver con perfección. Cuando Dios llama, Dios perfecciona. Amén. Y la madurez tiene que ver con perfección. Dice la palabra, Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto,
que el que vosotros comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios todos los días quiere hacerte mejor, perfeccionando. Hay cosas que Dios te va quitando. Eso se llama como perfección. Y la persona que está perfeccionada es una persona que tiene discernimiento. Dios a veces permite que te acontezcan cosas para perfeccionar. Amén, amén. Y cuando tú eres Amén. una persona perfecta, está siendo limpiada. Número 3, la persona que está ligada al discernimiento es una persona que está como firme en el Señor. Amén. ¿Cómo estás tú? Tú tienes que ser una persona firme, constante. Una persona que está firme, arraigada a la palabra y a la presencia de Dios. Cualquier cosa, cualquier viento no te va a mover, porque tú sabes que está Dios contigo. Amén, gloria a Dios. Tomaste una decisión al Señor y esa decisión no es momentáneamente, no es temporalmente, es firme, está firme el Señor. Vienen luchas, vienen pruebas y tú estás firme. Amén, amén. Mateo 7:24, Jesús dijo, ¿a qué le compararé a un hombre prudente? Es un hombre maduro que tiene discernimiento. A un hombre que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron vientos, lluvias, y dieron con ímpetu con aquella casa. Y la casa no cayó. Amén. De eso se trata el discernimiento. Es una persona que está firme. Cualquier cosita, ¿dónde está? ¿Por qué no ha venido? No, porque tuvo un problema y se fue. Porque escuchó algo y eso lo movió y ya no está aquí. Es una persona que está firme en el Señor. ¿Cómo estás tú? Firme en el Señor. Amén. Firme. Pero firme no cuando todo está bien, sino cuando las cosas están mal, es que hay que estar firme. Amén, amén. Es fácil para decir, Jehová mi pastor, Nada me falta. cuando la nevera está llena. Cuando tienes lo que tiene gloria, es cuando tú abres la nevera y no hay nada y tú puedas decir, Jehová mi pastor. Amén. Nada así me es. faltará. Amén. ¿Eso es cómo? Firme. Es fácil creer en Dios cuando todo está bien, pero cuando las cosas están mal, cuando el viento es contrario, ahí es donde se ve la persona que está firme. Discernimiento tiene que ver con crecimiento. Yo he crecido espiritualmente. Las cosas que me ponían antes a llorar, ya no me ponen a llorar, porque sé que si Dios lo hizo un día, Dios lo va a volver a hacer. Amén. Eso es como crecimiento. Yo he crecido. Crecí una persona madura. ¿Qué tal David? David cuando fue a pelear con Goliat, ya la había crecido. Porque él un día peleó con un oso y con un león. Mientras Saúl estaba lleno de temor, Saúl, el rey en turno, estaba lleno de temor. Él cuando estaba gigante, cuando yo peleaba con un oso y con un león, yo me daba la victoria. Este va a ser igual a eso. Eso se llama ¿cómo? Crecimiento. Si Dios te sacó de un problema, Dios te va a sacar de todos. Amén, gloria a Dios no Dios. te llamó para dejarte a mitad de camino. Eso se llama Así ¿cómo? es. Amén. Crecimiento espiritual. Y Amén. el discernimiento está ligada a la persona que tiene crecimiento. Número 5. El discernimiento espiritual está llamado a tener convicción. Yo estar convencido en quién he creído. Tú no has creído en hombre, tú has creído en Dios. Amén. El apóstol Pablo decía, él decía, mas yo no vivo yo, mas Cristo Vive en mí. una convicción. Él sabía el paso que había dado de recibir a Cristo en su corazón. Él sabía que no había cambiado de religión, sino una relación con Dios. Eso se llama convicción en las sagradas escrituras. Y el tener estos 5 elementos me proporciona a yo tener discernimiento espiritual. ¿Dicen amén? Amén. El crecimiento espiritual, número 1. ¿Cómo viene el crecimiento espiritual? Cuando yo cambio la manera de pensar. Yo pienso diferente. Yo no pienso como pensaba antes, como piensan los demás, como los medios de comunicaciones dictan que yo tengo que pensar. Yo tengo que pensar diferente. Yo tengo que dejar los rudimentos que piensa el mundo, como piensa el mundo. Hay quien dice algo y todo el mundo lo sigue, porque está pensando como piensa el mundo. Tiene argumentos que otros han dicho, y esos argumentos están alejados de la voluntad de Dios. Y nosotros estamos llamados a hacer la voluntad de Dios. Amén. La Biblia dice, mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y cuando tú eres una persona que ha renovado tu forma de pensar, discernimiento viene sobre tu vida, dice la palabra del Señor. Yo tengo que tener cuidado, porque el rudimentos, los patrones que dicta el mundo no son los de Dios. Fíjate que dice, vaya conmigo
Isaías capítulo 5, versículo 20. Libro de Isaías capítulo 5, versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno. Y lo bueno, Dicen malo. Que hacen de las tinieblas, que hacen de la luz las tinieblas. Y de las tinieblas la luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Fíjate, eso es un argumento que está en el mundo, un planteamiento que hoy disfrazan las cosas. A las cosas malas lo llaman bueno. Y lo socializan de tal manera que la gente lo adopta. Ellos presentan el pecado como algo normal y bueno. ¿Y qué hace la gente? Lo asocian de tal manera que los engañan y lo toman. Isaías 5:20, como habla de manera contundente. Ay de aquellos. Porque hay algunos que hacen esto. Y la gente a veces piensa como piensa el mundo. Y la Biblia dice, vaya conmigo, Romanos, capítulo 12, versículo 2. Si lo están anotando, anótalo, subrayalo. Romanos 12:2. No nos conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo tengo que transformar mi forma de pensar, conociendo la voluntad de Dios. En balanza, tú puedes ver que el mundo, el sistema, la forma de pensar, muestra una forma errónea. Y acá está la palabra de Dios. Y yo tengo que poner en balanza, yo tengo que transformar mi mente por lo que está escrito en la voluntad de Dios. Dice amén. Amén. Pensar de una manera diferente al Señor. Yo tengo que buscar la renovación por medio de la palabra de Dios. Primero a los Corintios, capítulo 13, versículo 11. Primero a los Corintios, capítulo 13, versículo 11. Esto te va a bendecir, escucha esto, te lo van a decir. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Eso se llama como transformación. Fíjate, él decía que él pensaba como un niño. Un niño es fácil de engañar. Un niño es vulnerable en lo que piensa. Tú hoy le preguntas algo, pero mañana le preguntas algo y ya te dice algo variable. Y cuando hay madurez, porque yo transformé mi forma de pensar, yo dejo lo que era niño. Hay gente que tiene 30 años en el Evangelio, se sabe toda la Biblia, recita toda la Biblia, hasta el diccionario de la Biblia se lo sabe. Pero la forma de pensar es una manera fácil de engañar. Porque el discernimiento tiene que ver con una persona que ha renovado su forma de pensar. Pensamos como los demás piensan. Un día Pedro se acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Acaso 7 veces? Esa era la forma del medio de pensar. O sea que a la 8ª vez se la castigaba. Fíjate, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar acaso a mi hermano? 7 veces. Jesús le dijo, no te digo 7, sino hasta 60 veces 7. Fíjate, la forma de pensar él la llevó a Jesús. Y Jesús le dijo, renueva tu forma de pensar. No te digo 7, hasta 70 veces 7. Eso se llama ¿cómo? Transformación. Yo tengo que pensar diferente. Y eso me proporciona a mí madurez espiritual. Número 2. La comunión con el Señor me da a mí, me proporciona a mí discernimiento. Cuando yo tengo comunión con el Padre, yo tengo la capacidad de tener discernimiento. A veces estamos recibiendo del Señor, nos congregamos, pero no hay comunión con el Señor. Hay cristianos, hay gente que lee la palabra de Dios, pero no tiene comunión con Dios. Hay gente que sirve a Dios, pero no tiene comunión con el Señor. Hay gente que da para Dios, pero no tiene comunión con el Señor. Hay gente que recibe y no tiene comunión con el Señor. Vamos a la palabra del Señor. Vaya conmigo. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 7. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 7. Anótalo. En casa lo lees con cuidado, más cuidado. Primera de Samuel, capítulo ¿qué? 3, versículo 7. Escucha, te voy a hablar de un joven. Este joven no vivía en su casa, vivía en la casa de Dios, en el templo. ¿Dónde vivía? En el templo. Este hombre, este niño, servía en los quehaceres del templo de Dios. Cuando había algo que hacer, él decía, yo estoy aquí. Él lo hacía. Se levantaba temprano
y todos los utensilios del templo. Y el templo, él lo cuidaba. Cuando el sacerdote necesitaba algo, él era la mano derecha. ¿Servía a quién? A Dios. Pero había algo, aunque él servía a Dios, no conocía a Dios. Repito, aunque él servía a Dios, no conocía a Dios. Y hay gente que está cerca del Señor, pero no tiene comunión con el Señor. De tal manera que cuando él se acuesta a dormir y el sacerdote Elí se acuesta a dormir, Dios lo llamó, le dijo, Samuel, Samuel, y él se levantó y pensó que era Elí. ¿Por qué él no conoció la voz? Porque no tenía comunión con él, con Dios. Por tercera vez, él se va a Elí y le dice, Señor, usted me llama. No, acuéstate a dormir, no te he llamado. Por segunda vez, le dice el Señor, Dios le está diciendo, Samuel, Samuel. Y él se levanta y va donde él dice, Señor, tú me llamas. Yo no te he llamado, acuéstate. Mira, si te llamo por tercera vez, ese es Dios que te está llamando. Fíjate, aunque estaba sirviendo a Dios, no conocía a Dios, no tenía comunión con el Señor. Y el discernimiento viene cuando yo conozco a Dios. Y cuando yo conozco a Dios, cuando Dios me hable, yo puedo decir, esa es la voz de Dios. Amén. Porque Así yo es. tengo comunión. Te voy a poner un ejemplo. Tú puedes estar en el cuarto y tu hijo o un familiar que vive contigo, así sea que tosa, que no hable, tú dices, esa es tal persona. Los pasos, tú se los conoces. Esa persona estornuda, tú dices, esa es tal persona. Sin siquiera hablar, porque tienes comunión con él. Pero si entra un extraño, tú te levantas enseguida, llegó alguien extraño a la casa. Una voz extraña escuché y te levantas. Pero porque no tienes comunión con esa persona. Pero cuando tú tienes comunión con esa persona, hasta los pasos de esa persona tú lo conoces. Amén. Y cuando yo no tengo comunión con Dios, yo no tengo discernimiento. Yo puedo ser fácilmente engañado. Y yo cuando conozco la voz de Dios, digo, eso viene de parte de Dios, esa es la voz de Dios. Amén, así es. Y Samuel servía a Dios, estaba involucrado en el rol de la casa de Dios, pero no conocía a Dios. Y el profeta le dice, es Dios que te está llamando. Y cuando lo llamó por tercera vez, le dijo, sí, habla Señor, tu siervo oye. Y vemos que no había comunión con él. Dice 1 Samuel, decíamos 1 Samuel capítulo 3, versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y como estaba tan cerca, pero no lo conocía porque no había comunión. Cuando hay comunión, yo puedo saber qué cosas vienen de parte de Dios. Dice amén. Amén. Jesús, antes de sanar, Jesús, antes de predicar, Jesús, antes de resucitar y antes de enseñar, lo primero que hacía tenía comunión con su Padre. Marcos 1.35, dice la palabra del Señor, Marcos 1.35. Siendo de mañana, aún muy temprano, Jesús iba al monte y allí oraba. Fíjate que para él era más importante la comunión con su Padre que sanar, que resucitar y que predicar. Porque cuando él se enfrentaba a los demonios, él sabía qué iba a hacer. Él sabía qué palabra iba a dar, porque ya el Padre había revelado. Marcos 1.35, siendo de mañana, aún siendo muy temprano, Jesús iba al monte y allí oraba. Eso viene de discernimiento, porque yo antes de hablar con alguien, primero hablo con Dios. Antes de enfrentar un día turbulento, donde se levantan tempestades, problemas, vienen tentaciones, proposiciones, yo he orado y he tenido comunión con mi Padre. Y cuando venga lo que sea, yo sé que voy a hacer, porque yo he tenido la voz de Dios. Dicen amén. Amén. Importante el poder tenerlo. Número 3, el conocer la palabra de Dios. Los martes hay una escuela bíblica y a veces no tenemos mucha motivación. Y el conocer la palabra de Dios te proporciona tener discernimiento en lo que tú vas a hacer, en lo que tú tienes que hacer. La palabra de Dios, ese espacio fue creado para que nos desarrollemos, crezcamos y tengamos discernimiento en la palabra de Dios. Vayan conmigo. Salmo 119, versículo 98. Salmo 119, versículo 98. Más me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. ¿Con qué? Tus mandamientos. Porque siempre están conmigo. La palabra de Dios te proporciona el poder tener conocimiento y no dejarte engañar. No lo tenía acá, me vivo ahora en mi corazón. Escuche, cuando Jesús, yo le he explicado, creo que antes he explicado esto. Jesús, cuando fue tentado 3 veces, Jesús está en un lugar, está en una altura
Y Satanás le dice, si eres el Hijo de Dios, tírate. Estaba en la peña, en lo más alto de la loma, en una montaña. Y Satanás, cuando lo fue a tentar, una de las 3 tentaciones fue esta, le dijo, si él es el Hijo de Dios, lo importante es de conocer la palabra de Dios. Hay gente que predica la palabra de Dios y la saca fuera de contexto para engañar. Pone a decir la Biblia cosas que no dicen. Y como tú no sabes, eres engañado. Si yo no conozco la palabra de Dios, con la misma palabra de Dios me pueden engañar si yo no la conozco. Y Jesús está en lo más alto de la montaña y Satanás le dice, tírate. Le citó, escucha, el diablo citando la Biblia. Le digo, tírate, porque Cristo está a sus ángeles mandará cerca de ti para que tus pies no tropiecen con la peña. Le estaba citando el Salmo 91, 14. El diablo hablando la Biblia. El diablo citando la Escritura para engañarlo. Y la promesa del Salmo 91 era si Jesús se caía, porque si se tiraba lo estaba tentando. No lo protegía la protección de Dios, no había cobertura. Y el diablo dijo, no, porque Cristo está. No A tu tentarás. Dios no tentarás. Fíjate, aunque trataron de engañarlo, como él conocía la Biblia, se defendió con la Biblia. Qué difícil yo poder echar a un lado, librarme de un error si yo no conozco la Biblia. Yo tengo que tener mucho cuidado en la palabra del Señor. Dicen amén. Amén. Mucho Amén. cuidado. Apártate de mí, porque a tu Dios no tentarás. Qué bueno es conocer las Sagradas Escrituras. Por ahí, por internet, sale una doctrina. La Biblia dice que nosotros somos sal de la tierra. A causa del Espíritu Santo en nosotros, Dios preserva la tierra. A causa de la presencia de Dios, Dios cuida a tu familia. Amén. Somos la sal de la tierra. Y lo ponen como un ejemplo. Y por ahí hay una iglesia, una doctrina, donde venden sal para que tú la eches en la casa. Fíjate cómo sacan la palabra fuera de contexto. Y la Biblia dice que somos sal de la tierra. A causa de la presencia del Espíritu Santo, tu casa es guardada. Porque Dios está contigo. Amén. Y ellos la sacan de contexto, venden la sal y la echan en la casa, como si fuera brujería. Fíjate cómo sacan la Biblia fuera de lo que está diciendo. Y si yo no tengo conocimiento, yo no voy a tener discernimiento de conocer las Sagradas Escrituras. Así Dicen amén. es. Amén. Número 4, el temor a Dios. Lo que marca la diferencia entre un cristiano y otro no es el tiempo que tiene, repito, ni del conocimiento de la palabra de Dios, ni porque sirva más a Dios, sino cuando alguien tiene temor a Dios, marca la diferencia. Temor a Dios es reverenciar a Dios. Yo me guardo para Dios. Dicen amén. Amén. Yo me guardo para Dios. Sea que alguien me esté viendo o no me esté viendo, yo sé que Dios me está viendo. Y ese temor a Dios me lleva a tener discernimiento. Salmo 25, 14. Salmo 25, 14. La comunión íntima. La comunión íntima de Jehová es con lo que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima de Jehová es con lo que le temen. Y a él le hará reconocer su pacto. Conocer es que le hará mostrar las cosas como son. Escuche, el que tiene temor a Dios, Dios le va a mostrar cosas que a otros no le va a mostrar. Voy a la historia bíblica. Un día, José está en la cárcel. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Amén. José está en la cárcel. Y Dios iba a mostrar, escuche, José, un hombre que temía a Dios. La Biblia dice que cuando José fue difamado, fue vendido por su hermano y fue difamado, cuando la mujer de su amo le dijo que él la estaba acosando para estar con ella, y él fue para ¿dónde? A la cárcel. Pero me gusta algo, la Biblia dice, y Dios estaba con él. Y fue llevado a lo más profundo de la cárcel, y Dios estaba con él. ¿Es por qué? Por el temor a Dios. El temor a Dios proporciona protección de Dios. Amén. Yo no puedo orar a Dios, Dios mío, guárdame, cuando no tengo temor a Dios. Y cuando la Biblia dice que él estaba en la cárcel, Dios iba a mostrar que venían 7 años de hambre y 7 años de abundancia. Se lo mostró ¿a quién? El A Faraón. faraón. Pero Faraón tiene el sueño. Y cuando tiene el sueño no sabía interpretarlo. ¿Y a quién le dio la interpretación? ¿A Faraón o a José? A José. Porque José tenía temor a Dios. Porque él tenía temor a Dios. Cuando hay temor a Dios en ti, Dios te va a mostrar cosas que van a pasar. Dios te puede anticipar de algo que te puede pasar. Porque tú tienes temor a Dios. Amén. Amén. La Biblia dice, cuando Faraón
vi a José y le dijo, he escuchado, Faraón, yo he escuchado que tú escuchas sueños para interpretarlos. Y José le responde, no soy yo, sino Dios el que va a dar respuesta propicia a usted. Queda un rol aquí, que es que uno recibe, pero el otro es el que interpreta, el que tiene el temor a Dios. Cuando tú tienes temor a Dios, Dios te va a mostrar cosas que pueden pasar para prevenirte y puedas corregir. Dicen amén. Importante. Número 5. El tener una vida espiritual. Hay una vida, hay dos proporciones. Yo puedo tener una vida espiritual o puedo tener una vida carnal. Escuche, puedo estar en la iglesia, puedo estar sirviendo en la iglesia. Soy el que más hago, soy el que más digo, soy el que doy. Pero yo puedo tener una vida carnal. Y Gálatas capítulo 5 habla de tener una vida carnal. La posibilidad de yo estar enrolado dentro de la casa de Dios, cerca de Dios, pero puedo tener una vida carnal. Un hombre, una mujer vendida al pecado, a la carne. Y cuando yo tengo una vida carnal, yo no voy a tener discernimiento espiritual, porque no estoy guardado para Dios. Y el tener una vida espiritual me proporciona a poder separar entre lo bueno y lo malo. Primero de los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Primero de los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Escucha lo que dice. Primero de los Corintios 2:14. Pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El campo espiritual yo lo puedo discernir cuando yo me muevo, yo camino, yo decido, yo actúo, yo pienso de la manera espiritual, porque el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras. Cuando pasa algo, él lo toma como algo de locura. Escuchen lo que pasa. Jesús está con Jairo. Jairo le dice, Señor, tengo una hija. El hombre espiritual ve las cosas diferentes. Jesús está en un lugar y llega Jairo, un principal. Le dice, Jesús, ten cuidado. Mi hija de 12 años está enferma. Está a punto de morir. Jesús le dijo, vamos a casa, a tu casa. Cuando van caminando, llega un criado y le dice a Jesús, a Jairo, Jairo, no moleste más al maestro. Tu hija ha muerto. ¿Sabe qué dice Jesús? Ella no está muerta, sino que duerme. Y los demás se burlaban. Fíjate, el hombre espiritual, donde ve el problema, ve solución. Amén. Donde hay crisis, ve paz. Donde hay escasez, ve sobreabundancia. Amén. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Como si fuese. Es importante, el hombre espiritual ve las cosas y la discierne espiritualmente. La niña no está muerta, sino que duerme. Y dice, todos se burlaban. Los carnales se burlaban. En cambio, el espiritual, le digo, está dormida. Voy a despertarla. Podemos ver las cosas diferentes a como dejas ver. Dios te puede mostrar aún lo que viene. Vaya conmigo. Hechos 20:23. Hechos 20:23. Pablo hablando de que él estaba orando y el Espíritu Santo ya le había dicho que él iba a venir. Ya le estaba anticipando lo que iba a pasar. Él estaba aquí y él sabía lo que le iba a pasar porque tenía una vida espiritual, tenía comunión con el Espíritu Santo y le mostró. ¿Cuántos están ahí? Hechos 20:23. Salvo que el Espíritu Santo por toda la ciudad me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Está aquí en futuro, me esperan. ¿Sí lo ves? No está en pasado, no está en presente. Me esperan. O sea que él estaba aquí, ya sabía lo que le iba a pasar. Me esperan tribulaciones. Ya le estaba anticipado por el Espíritu Santo lo que venía. Y él responde, pero ninguna de estas cosas hago caso con tal que acabe mi ministerio. Amén. Estaba firme. Ya él sabía lo que venía porque el Espíritu lo estaba preparando a lo que venía. Dicen amén. Amén. Para terminar, el hombre espiritual, la mujer espiritual de discernimiento examina todo. Hay que examinarlo. Yo estoy hablando aquí y si yo me equivoqué y usted lo dice amén y no revisa. Así es. Yo tengo que revisar. Yo a todo, sea el que sea, no puedo decir amén. Usted tiene autoridad para decir, pastor, ahí se equivocó. Yo tengo, por eso yo le digo, traiga Biblia, papel
y la pez. Yo hablando digo, y Moisés creó el arca de Noé. Y usted amén, la creó fue Noé. Entonces, ese error, como en mi parte humana, yo me puedo equivocar. Yo puedo errar, pero usted tiene la capacidad de poder corregir y a corregirme. Ese error usted se lo lleva y se lo transmite a otro. En la iglesia dijeron que el que creó la barca fue Moisés. Y otros dicen, no, que en la Biblia, no, fue Noé. El pastor dijo que fue Moisés. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado. El discernimiento revisa todo. Vaya conmigo a la palabra de Dios. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Examinarlo todo, retener lo bueno. Yo tengo que examinarlo todo, no alguna cosa. Yo tomo lo bueno y dice yo. Dicen amén. Yo tengo que examinarlo. Hechos 17:11, y aquí termino. Esto te va a estremecer acerca de la iglesia de Berea. Esto te va a estremecer. Cómo alguien miraba las cosas diferentes. Fuera Pablo, fuera el que sea, son hombres de Dios. Pero yo tengo que examinarlo. ¿Cuántos están ahí? Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Fíjate, no era Pablo, puede ser que sea, ellos escudriñaban lo que recibían y lo escudriñaban para ver si lo que estaban diciendo era así. Yo tengo que tener cuidado. Nos gusta ver cosas por internet, pero dentro de todo eso hay filtraciones. Y a veces cometemos el error que vamos a preguntarle a una persona que está más confundida que nosotros. Yo tengo que tener cuidado. Con todo esto, la Biblia dice, porque si un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el hueco. Yo tengo que tener cuidado. Discernimiento espiritual viene a partir de Dios. Vamos a orar, ponte en pie. Porque Dios está en este lugar. Dios traza una palabra. Porque Dios conoce nuestra entrada y nuestra salida. Dios sabe que enfrentamos. Y estamos viviendo en un tiempo difícil. Y Jesús dijo, cuando los discípulos le preguntaron, Señor, ¿qué señal habrá antes de tu venida? La primera señal que apareció, mirad que nadie nos engañe. Estamos en un mundo de engaño. Yo por eso, Padre, que esta mañana tú estás en este lugar. Y te honramos, Señor, tú estás en este lugar. Oro, Dios, porque tu palabra que fue puesta haya caído en buen terreno en nuestro corazón y produzca el efecto por el cual tú la envías, Dios mío. Traíste esta palabra. Cuán necesario es poder escuchar tu palabra. Cuántas desviaciones, cuántos engaños podemos ser librados, Señor. Quizás porque no tenemos discernimiento. Y oro, Dios, que esta mañana, pidiéndote al Señor que esta palabra se arrema en nuestra vida. Entonces, de esta manera también quiero recordarles la escuela virtual. Mire, es algo poderoso cuando uno estudia. Las que están estudiando, levanten las manos. No ha sido de gran bendición. No ha sido de gran bendición la escuela. Totalmente gratis, con unos profesores. ¡Wow! Es una bendición, mis hermanas. Yo tengo a mi discípula Magda Diana de España. Ella está estudiando y déjeme decirle que cuando la escuela comienza donde Diana es la madrugada. Y a ella no le importa levantarse de España a entrar a su clase. ¡Wow! ¡Qué cosa tremenda! Porque yo le pregunté, oye hija, ¿y qué hora es allá? Y decía, ¡wow! ¿Sabe por qué? Porque ella entiende la importancia de esto. Y ella está en España. Entonces yo le pido que por favor usted esté puntual todos los martes allí. Estoy firme entendiendo que este es un nuevo tiempo y que el Señor quiere que nos preparemos para lo que viene. Amén. Amén, amén. Entonces, por favor, la escuela. Todo el mundo en la escuela me hace el favor. Y luego este grupo que comenzó pasará al otro módulo. Y si hay otro grupo que quiere entrar a comenzar, usted me dice. Las células de Polo Nuevo, allá tenemos una célula en Polo Nuevo. Lili siempre me dice, pastora, por favor, usted nunca menciona Polo Nuevo. Hay una célula allá en Polo Nuevo, de hermana Lili. Sí. Aquí vinieron ya unos de los de allá, ¿verdad? Bienvenido, por favor.
Vamos a darle la bienvenida. Ellos han nacido allá en la célula que la hermana Lili abrió, porque ustedes saben que la hermana Lili vivía en Polo Nuevo. Y ella tiene una célula y ha invitado a estas personas acá. Queremos decirle que después de nuestro Señor Jesucristo, ustedes también son importantes para nosotros, que esta es su casa, es su familia de la fe. Amén. Con los que pueden contar. Nadie se me va sin saludar a estos dos hermanos. Me hacen el favor. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, les amo mucho en el amor del Señor. El miércoles a las 7 de la noche en este lugar estamos haciendo culto de oración. Este miércoles fue algo poderoso, así que les espero el miércoles.